Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Guili. En esta entrega de la Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva, lo que vamos a ver es, a manera de síntesis de todo lo que hemos visto, el tema de la necesidad de renovación del marxismo. Ya hemos ido explicando algunas de estas líneas de reflexión y avance y en esta ocasión las vamos a sintetizar en una charla exclusiva. Escuela de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva, vamos a estar con ustedes compartiendo un resumen de lo que es para nosotros la necesidad de desarrollar el marxismo. Bueno, recordemos lo que planteaba Lenin acerca de la necesidad del desarrollo teórico. Lenin no planteaba que el marxismo fuera un todo acabado, sino fundamentalmente un proyecto de investigación. Y así lo planteaba él en 1922, ya un Lenin maduro, un Lenin que ya había hecho la revolución, pero que tenía por estos temas una particular celo, ¿sí? Y ahí escribió en 1922 sobre el significado del materialismo militante. Hay que recordar que precisamente el brusco viraje por el que en la actualidad pasan las ciencias naturales modernas, surgen a cada paso las escuelas y escuelillas filosóficas, las tendencias y subtendencias filosóficas reaccionarias. Por tanto, seguir de cerca los problemas que la novísima revolución en la esfera de las ciencias naturales desarrolla es una de las tareas sin cuya solución el materialismo militante no puede ser en modo alguno ni militante ni materialista, ¿sí? Estas teorías, por supuesto, no se desarrollaron durante el siglo XX, durante el siglo XXI. Tenemos hasta Lenin, tenemos los desarrollos que hizo Gramsci, pero después tenemos en muchos casos una repetición del lado de la ortodoxia, ¿sí? La ortodoxia repitió esquemas cuando en realidad había que seguir investigando, había que seguir avanzando, había que seguir planteando desde una visión marxista y científica hacia el futuro. Del otro lado, el marxismo occidental lo que fue desarrollando fue una heterodoxia esterilizante. De ahí los yanquis desarrollaron la escuela de Frankfurt, ¿sí? Que estaba llamada precisamente a la desnazificación de la Alemania de posguerra y a la ubicación de la cultura alemana en el marco de lo que los Estados Unidos querían, por lo tanto en el marco de la Guerra Fría. Sin ir más lejos, Herbert Marcuse fue un integrante de la inteligencia exterior norteamericana, digamos, para dar un pequeño dato de lo que significa en términos de cambio social la escuela de Frankfurt. Y después, bueno, los posmodernos franceses fueron los que sobre esa base fueron desarrollando aún más sus teorías confusionales para desarticular el marxismo. Sobre esa base se fue planteando un claro debate acerca de si el marxismo era una cosmovisión o una caja de herramientas. Aquí en Argentina, quienes desarrollaron la visión de la caja de herramientas, es decir, herramientas de las cuales podés sacar algunas cuestiones económicas, algunas cuestiones históricas, pero sin ninguna pretensión de cosmovisión, fueron integrantes de lo que llamó el Club Socialista de Portantiero y Aricó, quien les escribía los discursos a Alfonsín. Vamos a hacer claro, el Alfonsín que todos conocemos y que en definitiva, terminó avalando un montón de cosas bastante complejas, como fue la audiencia de vida del punto final. Digamos que entre eso y socialismo hay una gran distancia. Podemos respetar algunos primeros años de Alfonsín, pero realmente tenemos que ver que hay una gran distancia y que estas personas pretendían que el socialismo era de alguna manera u otra Alfonsín, ¿sí? Así que contra ese tipo de líneas políticas con lo que estamos debatiendo, tanto Lenin como Marx, como Engels, como Mao, como grandes revolucionarios entendieron el marxismo
leninismo como una cosmovisión a desarrollar. Sobre todo el Che Guevara, cuando planteaba que había que investigar el tema del hombre nuevo, el Che Guevara que planteaba en ese texto del 65, el socialismo del hombre en Cuba, que había que seguir desarrollando la filosofía marxista porque había caído en escolasticismo, ¿sí? En una repetición rígida de fórmulas. Nosotros consideramos que ese desarrollo hay que ir desplegándolo y que esa reconstrucción del pensamiento científico revolucionario empieza desde tomar para nuestras categorías filosóficas el segundo principio de la termodinámica, del cual hemos hablado en charlas anteriores, el principio de la entropía, donde plantea que todo en el universo tiende a la entropía, ¿sí? Que esta reconstrucción del pensamiento científico revolucionario pasa también por la teoría cibernética, el desarrollo y la investigación de la teoría del caos y la teoría de la complejidad. Hemos demostrado, por otra parte, cómo en los Estados Unidos se están agrupando los más claros pensadores a investigar una civilización del cañón del Gran Chaco en Estados Unidos, la civilización de los Anasazi, precisamente para investigar cómo es que una sociedad se desarrolla y cae partiendo de todos los principios de la ciencia, investigando los procesos sociales como parte de los procesos de los sistemas dinámicos complejos en nuestra Tierra, procesos que parten desde una ameba hasta el sistema político-económico mundial, ¿sí? Desde lo simple a lo complejo. Que hoy tenemos categorías para entender que hay diferencias entre lo simple y lo complejo, que se puede cuantificar la complejidad de un sistema y que esa complejidad se puede cuantificar en términos de cantidad de información que se necesita para modelar ese sistema. Por otra parte, entonces, que junto con toda estas teorías que avalan que en la Tierra, que en nuestro planeta, los sistemas dinámicos complejos evolucionan porque evolucionan en su capacidad de procesar información y que por lo tanto la evolución de los pueblos puede desembocar en el despertar de los pueblos y en un nuevo tipo de personalidad en los individuos que conforman ese despertar, que es lo que denominamos hombre nuevo, mujer nueva. Como caso particular de esta evolución tenemos que ver el desarrollo de la personalidad. La concepción marxista del hombre necesita un despliegue múltiple, ¿sí? Porque hay que investigar los elementos psicológicos, hay que investigar las técnicas psicológicas relacionadas con esas ciencias básicas e incorporarlo en el marco de un pensamiento político, cosa que hace la derecha, efectivamente, porque lo que están desarrollando hoy por hoy es esas teorías, esas visiones donde tranquilamente se pueden meter en tu Facebook y pueden sacarte un perfil de personalidad y en base a eso mandarte una publicidad ultra dirigida de acuerdo a esos perfiles de personalidad que toman en base a 5 parámetros. ¿Sí? Ellos son muy científicos, nosotros tenemos que ser tan científicos como ellos o más si queremos darle respuestas de igual a igual a esta avanzada neoliberal que están desarrollando en el planeta Tierra, ¿no? Y para eso, la concepción del hombre y la teoría acerca del hombre nuevo, la mujer nueva, de los procesos de alfabetización emocional a escala global, donde tenemos que retomar un montón de elementos de lo que han sido las prácticas religiosas a nivel planetario, el cristianismo, el budismo, de los musulmanes, y reciclarlas y reconstituirlas en el marco de nuestras prácticas como militantes, yo creo que es otro de los elementos donde el desarrollo de nuestra teoría tiene que enfocarse hacia el futuro. No nos olvidemos que la visión materialista implica la posibilidad de conocer la verdad y este concepto ha sido durísimamente atacado, sobre todo por el posmodernismo, y un posmodernismo avalado, por supuesto, por el dinero y las capacidades de reproducción y las capacidades de tener cátedras que tienen los profesores posmodernos. No nos olvidemos que en una universidad de un país donde lo que domina es el sector sojero y los bancarios, no te van a enseñar a hacer la revolución porque no quieren eso, lo que quieren es que realmente sea sometido y sojuzgado. Y para eso el posmodernismo es ideal. En ese marco, la categoría de verdad, la posibilidad del ser humano de conocer la verdad es uno de los fundamentos de la visión materialista y uno de los fundamentos que fuertemente atacados. Y fíjense que Lenin planteaba ya cómo nos iban a atacar por este lado. De hecho, Lenin tuvo este problema cuando tuvo que hacer la Revolución Rusa. En 1908,
Cuando Lenin escribe Materialismo y Empirio-criticismo, es un texto que escribe contra una de las variantes de lo que hoy podríamos llamar posmodernismo, que es el empirio-criticismo, donde los empirio-criticistas, ¿qué era lo que decían? Nosotros no vemos la realidad, lo que vemos es el producto de nuestros sentidos, y no podemos decir que detrás de nuestros sentidos esté la realidad. Sí, por supuesto que estas son elucubraciones de la filosofía ebria, ¿sí? Ningún albañil tiene un problema con esto, porque si no ve el ladrillo que le están tirando le pega en la cabeza. ¿Sí? Estamos inmersos en la realidad, y cuando tenés hambre y cuando tenés frío la realidad te pega. Ahora, cuando sos un integrante de la pequeña burguesía, podés decir que estás escindido de la realidad y que vayas a ver lo que es la realidad. Digamos que en Materialismo y Empirio-criticismo lo que Lenin hace en un momento de contrarrevolución feroz, de desarticulación del partido bolchevique, producto de esa contrarrevolución, es fijar la lucha teórica, marcar una lucha teórica muy fuerte contra las opciones relativistas que le estaban ofreciendo para volver a sostener la categoría de verdad. En 1908 sostiene esta categoría de verdad dentro del partido bolchevique, en el 17 puede volver a avanzar y finalmente tomar el poder y hacer la revolución. Esto es lo que no se hizo en Argentina, por lo tanto el debate teórico está muy retrasado. Pero Lenin nos planteó hacia el futuro, en los cuadernos filosóficos, todo un plan de investigación. Y ese plan abarcaba los siguientes elementos: historia de las ciencias, del desarrollo mental del niño, del animal, del lenguaje, psicología más fisiología de los órganos de los sentidos. Lenin ya sabía que era por acá por donde iba a entrar el relativismo, por donde iban a volver a atacar la categoría de verdad, por donde iban a volver a atacar al pensamiento revolucionario. ¿Y por qué? Es muy sencillo. Nosotros podemos estar confundidos en términos de la verdad o la mentira, de la explotación o de la no explotación. Pero los burgueses siempre van a estar claros acerca de que por un 1% de ganancia son capaces de incendiar el mundo. O sea, vos no atacás el ansia de lucro de la burguesía porque te metas con la categoría de verdad. Nosotros tenemos convicciones, nosotros tenemos conciencia, nosotros tenemos verdades por defender, nosotros tenemos una cosmovisión que nos lleva a luchar. Los burgueses tienen ganancias, tienen intereses. Entonces, desde ahí es de donde el posmodernismo y donde todas estas visiones que nos han ido atacando desde hace décadas han logrado su cometido, frenar momentáneamente al movimiento popular. Bien, con esto vamos cerrando. El marxismo todavía no ha dado a la humanidad ni un 1% de las capacidades que tiene. El marxismo tiene un método impresionante para meterse a investigar, a desentrañar sistemas dinámicos complejos. Ese método es el que plantea Marx en la contribución a la crítica de la economía política. Es el método de ascensión de lo abstracto a lo concreto, ir de las categorías más simples a las más complejas, ¿sí? Ir de las categorías que inician un proceso de complejidad e ir atando las categorías hasta llegar al todo concreto, ¿sí? Tal como desarrolló la estructura de la escritura del Capital. El marxismo no ha dado hasta ahora más que una mínima parte de las potencialidades que tienen. La psicología soviética aportó muchísimo. Vygotsky aportó muchísimo a la construcción de una psicología científica. Por supuesto que la Unión Soviética cayó. Hoy todo ese acervo científico lo toman los norteamericanos y pueden desarrollar toda una serie de investigaciones con mucha profundidad, aunque evidentemente lo burgués se les mezcla muchas veces, ¿sí? Pero han desarrollado una psicología científica precisamente muchas veces robando textos de los teóricos de la investigación de la teoría de la psicología sociocultural. Nos referimos a Vygotsky, Luria, Leontief. En todos los planos donde el enfoque dialéctico ubique su ojo, su profunda capacidad de entrar, de penetrar en la investigación, vas a tener profundas posibilidades de conocer, ¿sí? Lo único que hace falta es que nos pongamos las pilas en esto, de retomar al avance, a la investigación científica, filosófica, teórica, revolucionaria, con mucho amor por los pueblos, claro que sí, porque nada de esto se hace sin amor por los pueblos, nada de esto se hace sin abrevar en la historia de lucha de nuestros pueblos latinoamericanos, pero fundamentalmente con una claridad en torno a que, digamos, sin un pensamiento revolucionario no hay una práctica revolucionaria, sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria, con una teoría revolucionaria que esté a la altura de los desafíos que nos impone el imperialismo. En el siglo XXI vamos a tener posibilidades de respuesta de la misma categoría. Si no estamos dispuestos a tener una teoría de esas características, ni siquiera podemos soñar con ser libres,
de los poderes mundiales. Y nosotros preferimos soñar. No se olviden lo que decía Jorge Wagenberg, el físico catalán, cómo la utopía nos mantiene en condiciones alejadas del equilibrio, ¿sí? Tenemos un optimismo que tiene que ver con una visión concreta, realista, objetiva, científica y revolucionaria. Y precisamente los valores revolucionarios son los que te permiten mantenerte en condiciones lejanas al equilibrio termodinámico, esa entropía donde te mete la burguesía, donde pretende un ser humano disociado, drogado, anestesiado, un ser humano que no tenga sensibilidad por el otro, un ser humano egoísta, ser humano que construye diariamente los medios de comunicación y al cual nosotros tenemos que ir tratando de despertar, porque si ese ser humano se despierta, el capitalismo no tiene futuro en nuestra tierra, ¿sí? Bien, cerramos aquí entonces. Les recuerdo, página web 6tesis.com.ar, pueden ver ahí algunos escritos y, por supuesto, pueden entrar a nuestra fanpage en Facebook, ELAF, Hombre Nuevo, Mujer Nueva, para, bueno, ver qué es lo que estamos haciendo y, por supuesto, conectarse con nosotros a través de los canales de comunicación. Muchas gracias.